¿Qué harías si supieras que el arrebatamiento ocurrirá en exactamente 7 días? Esta pregunta está sacudiendo el mundo cristiano en este mismo momento, mientras millones de creyentes observan con ansiedad el calendario que marca septiembre de 2025. Las redes sociales están inundadas de videos proféticos, mensajes urgentes y advertencias apocalípticas que aseguran que el 23 de septiembre será el día en que la trompeta final sonará y la iglesia será levantada. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar. Mientras algunos venden sus casas y abandonan sus trabajos, otros están ignorando completamente las señales bíblicas que Jesús mismo nos dejó en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios nos advierte claramente sobre los tiempos del fin, y las profecías bíblicas están desarrollándose ante nuestros ojos con una precisión asombrosa. Guerras y rumores de guerras, terremotos en diversos lugares, señales en el sol y la luna, el amor de muchos enfriándose. Todo está sucediendo exactamente como Cristo profetizó en Mateo 24. Sin embargo, hay algo crucial que muchos cristianos están pasando por alto en medio de esta fiebre profética: la diferencia entre estar informado y estar preparado espiritualmente. El libro de Apocalipsis nos habla del día del Señor que vendrá como ladrón en la noche, y las vírgenes prudentes que mantuvieron aceite en sus lámparas. ¿Eres tú una de ellas? La Biblia dice en 1 Tesalonicenses que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Estamos viviendo tiempos proféticos sin precedentes, donde cada creyente necesita discernimiento espiritual para no ser engañado por falsas doctrinas, mientras permanece vigilante ante el verdadero retorno de nuestro Salvador Jesucristo. Antes de continuar revelando estas verdades bíblicas fundamentales, necesito pedirte algo extremadamente importante. Hermano, hermana, si estás viendo este mensaje, quiero que dejes tu petición de oración en los comentarios ahora mismo. No importa cuál sea tu necesidad: sanidad, liberación, provisión o preparación espiritual para estos tiempos finales, Dios quiere escucharte. La Biblia promete en Mateo 18:19 que, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La oración es nuestra arma más poderosa en estos días proféticos. Santiago 5:16 declara que la oración eficaz del justo puede mucho, y en este momento crítico de la historia, necesitamos interceder unos por otros como nunca antes. Voy a estar orando personalmente por cada petición que dejes aquí, porque creo en el poder sobrenatural de la oración colectiva del pueblo de Dios. Si este mensaje está tocando tu corazón, dale like ahora mismo para que más personas puedan recibir esta revelación crucial. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo inmediatamente y activa la campanita de notificaciones, porque en los próximos días estaré compartiendo revelaciones proféticas que no puedes perderte. Tu suscripción no es solo un número, es tu conexión con una comunidad de creyentes que está preparándose espiritualmente para el encuentro con el Señor. Comparte este video con todos tus contactos cristianos, porque el tiempo es corto y cada alma cuenta. Ahora, prepara tu corazón para recibir una verdad que cambiará completamente tu perspectiva sobre lo que está por venir. Hay una predicción circulando ahora mismo que está sacudiendo los cimientos de la Iglesia cristiana mundial. Miles de personas están convencidas de que el arrebatamiento ocurrirá el 23 de septiembre de 2025, coincidiendo con la fiesta de las trompetas judía. Los videos virales inundan las redes sociales con advertencias urgentes, profecías elaboradas y cálculos matemáticos que parecen irrefutables. Personas están vendiendo sus casas, liquidando sus ahorros, abandonando sus trabajos y preparándose para lo que creen será el encuentro definitivo con Cristo en las nubes. La pregunta que debemos hacernos no es si esta predicción es verdadera, sino por qué seguimos cayendo en el mismo patrón destructivo una y otra vez, ignorando las advertencias claras que el mismo Jesús nos dejó en las Sagradas Escrituras. La historia del cristianismo está plagada de predicciones fallidas sobre el fin del mundo,
cada una dejando un rastro de destrucción espiritual y emocional que tarda generaciones en sanar. William Miller, un predicador estadounidense del siglo XIX, convenció a miles de personas de que Cristo regresaría el 22 de octubre de 1844. Los milleritas, como se les conoció, vendieron todas sus posesiones, abandonaron sus campos sin cosechar, y se reunieron en las colinas vestidos de blanco, con sus Biblias en las manos y sus ojos fijos en el cielo. Cuando el sol se puso ese día sin que nada extraordinario ocurriera, el evento pasó a la historia como la gran decepción. Familias quedaron en la ruina financiera, comunidades enteras se fracturaron, y la fe de muchos se desvaneció como niebla matutina. Los burladores tuvieron material para generaciones, y el cristianismo sufrió un golpe del cual tardó décadas en recuperarse. Pero aparentemente no aprendimos la lección. En mayo de 2011, Harold Camping, un predicador de radio con una audiencia mundial, gastó millones de dólares en una campaña publicitaria anunciando que el 21 de mayo sería el día del arrebatamiento. Vallas publicitarias gigantes aparecieron en las principales ciudades del mundo, folletos fueron distribuidos por millones, y estaciones de radio transmitieron el mensaje las 24 horas del día. Seguidores devotos vaciaron sus cuentas bancarias para financiar la advertencia. Algunos dejaron de pagar sus hipotecas, otros cancelaron tratamientos médicos vitales, y muchos tomaron decisiones irreversibles que destrozaron sus vidas. Cuando el 22 de mayo amaneció con normalidad, Camping rápidamente ajustó su predicción para octubre del mismo año. Cuando octubre también pasó sin incidentes, el daño ya estaba hecho. Matrimonios destruidos, fortunas perdidas, carreras arruinadas y lo más trágico, una generación entera que perdió la confianza en el mensaje del Evangelio. Ahora, en la era digital, estas predicciones se propagan con una velocidad y alcance sin precedentes. YouTube, TikTok, Instagram y todas las plataformas sociales están saturadas de profetas autoproclamados que conectan cada evento mundial con alguna profecía bíblica. Un terremoto en Turquía se convierte en el cumplimiento de Apocalipsis. Una guerra en Europa Oriental es interpretada como el preludio de Armagedón, y cada eclipse lunar es visto como una señal inequívoca del fin. Los algoritmos de estas plataformas, diseñados para maximizar el engagement, amplifican el contenido más sensacionalista, creando burbujas de información donde la especulación profética se retroalimenta hasta alcanzar proporciones delirantes. Lo más preocupante es cómo estas predicciones distorsionan el mensaje central del Evangelio. Jesús fue extraordinariamente claro cuando sus discípulos le preguntaron sobre el tiempo de su regreso. En Mateo 24:36, declaró sin ambigüedad que nadie conoce el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo en su estado terrenal, sino solo el Padre. Esta declaración debería ser suficiente para detener cualquier intento de calcular fechas, pero la arrogancia humana encuentra formas creativas de reinterpretar o ignorar estas palabras. Algunos argumentan que Jesús se refería solo al día y la hora exactos, pero que podemos conocer el mes o el año. Otros sugieren que esta restricción era solo para los discípulos de ese tiempo, pero que ahora, con mayor conocimiento, podemos descifrar el código. Todas estas interpretaciones requieren gimnasia mental para evitar el significado obvio y directo de las palabras de Cristo. En Hechos 1:7, después de su resurrección y justo antes de su ascensión, los discípulos presionaron nuevamente a Jesús sobre el tiempo de la restauración del reino. Su respuesta fue contundente: no les corresponde conocer los tiempos o las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Note que no dijo que era difícil de conocer o que requería estudio profundo, sino que específicamente no nos corresponde saberlo. Es una información que Dios ha reservado exclusivamente para sí mismo, y cualquier intento de descubrirla es una violación directa de los límites que Él ha establecido. La obsesión con las fechas proféticas revela una comprensión defectuosa de la naturaleza de la fe. La fe bíblica no se trata de tener certeza sobre fechas y tiempos, sino de confiar en el carácter y las promesas de Dios
independientemente de las circunstancias. Abraham no sabía exactamente cuándo se cumpliría la promesa de Dios sobre su descendencia, pero creyó. Los israelitas en Egipto no tenían un calendario marcando el día exacto de su liberación, pero mantuvieron la esperanza. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron del Mesías venidero sin conocer el momento preciso de su aparición. La fe auténtica vive en la tensión entre la promesa y el cumplimiento, entre el ya y el todavía no, sin necesidad de resolver esa tensión con cálculos humanos. Hermanos y hermanas que están viendo esto, quiero detenerme un momento aquí porque sé que algunos de ustedes están genuinamente preocupados por estas predicciones. Tal vez han escuchado a alguien que respetan hablar sobre el 23 de septiembre, o han visto videos que parecen muy convincentes. Quiero que sepan que no están solos en esta confusión. Si este mensaje está resonando en su corazón, si sienten esa mezcla de esperanza y temor, los invito a que se suscriban a este canal, no porque yo tenga todas las respuestas, sino porque juntos podemos buscar la verdad en la palabra de Dios. Dejen un comentario compartiendo cómo estas predicciones les han afectado, porque su testimonio puede ser exactamente lo que otro hermano necesita escuchar hoy. No están solos en este camino. Somos una familia en Cristo, navegando juntos estos tiempos confusos. El patrón de las predicciones fallidas sigue un guión predecible y devastador. Primero viene el descubrimiento. Cuando alguien cree haber encontrado una clave oculta en las Escrituras o una correlación entre eventos mundiales y profecías bíblicas. Luego viene la propagación, donde el mensaje se esparce como fuego en pasto seco, alimentado por el miedo, la esperanza y la curiosidad. Después llega la preparación, cuando los creyentes comienzan a tomar decisiones drásticas basadas en la fecha predicha. Finalmente, inevitablemente, viene la desilusión, cuando el día pasa sin que nada extraordinario ocurra, dejando a los seguidores confundidos, avergonzados y espiritualmente heridos. Este ciclo no es solo psicológicamente dañino, es espiritualmente destructivo. Cada predicción fallida endurece más corazones contra el evangelio verdadero. Los escépticos y ateos tienen un arsenal interminable de ejemplos para ridiculizar la fe cristiana. Pueden señalar siglos de predicciones fallidas y preguntar con razón por qué alguien debería creer en un mensaje cuyos mensajeros constantemente se equivocan en algo tan fundamental. Pedro advirtió sobre esto en su segunda carta, capítulo 3, versículo 4, donde profetizó que en los últimos días vendrían burladores diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cada vez que establecemos una fecha y fallamos, le damos más munición a estos burladores. Pero el daño va más allá de la percepción pública. Las predicciones fallidas crean lo que podríamos llamar fatiga apocalíptica entre los creyentes. Después de varias falsas alarmas, muchos cristianos simplemente dejan de prestar atención a las señales genuinas de los tiempos. Se vuelven cínicos sobre la segunda venida, tratándola como una doctrina teórica sin relevancia práctica. La expectativa vigilante que Jesús comandó se transforma en apatía espiritual. Es como el niño que gritaba «lobo» en la fábula. Después de varias falsas alarmas, cuando el verdadero peligro aparece, nadie presta atención. La preparación incorrecta es otro problema grave. Cuando las personas creen que el fin es inminente en una fecha específica, su preparación tiende a ser externa y temporal en lugar de interna y espiritual. Acumulan alimentos enlatados cuando deberían estar acumulando tesoros en el cielo. Almacenan agua embotellada cuando deberían estar bebiendo del agua viva que Cristo ofrece. Se preocupan por refugios físicos cuando deberían estar buscando refugio en la sombra del Altísimo. Venden propiedades terrenales, pero no invierten en el reino eterno. Esta preparación material no solo es inútil, sino que revela una comprensión fundamentalmente errónea de lo que significa estar listo para el encuentro con Cristo. La verdadera preparación para el retorno de Cristo no tiene nada que ver con fechas en el calendario o suministros en el sótano. Hebreos 12:14 lo dice claramente: seguid la paz con todos
y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, no las latas de comida, es lo que necesitamos. La santidad no es algo que puedas adquirir de repente cuando alguien anuncia una fecha. Es el resultado de una vida consistente de obediencia, arrepentimiento y transformación por el Espíritu Santo. Es un proceso diario de morir al yo y vivir para Cristo. No puedes cramear para la santidad como si fuera un examen final. Es el fruto de una relación continua y profunda con Dios. El arrepentimiento genuino es la piedra angular de esta preparación. No el arrepentimiento de pánico de último minuto, motivado por el miedo al juicio, sino el arrepentimiento continuo que caracteriza la vida de un verdadero discípulo. Es reconocer diariamente nuestra necesidad de la gracia de Dios, confesar nuestros pecados específicos y apartarnos activamente de ellos. Es examinar nuestros corazones regularmente, no solo cuando alguien anuncia que el fin está cerca. Es vivir con la conciencia constante de que cada día podría ser nuestro último, no porque tengamos una fecha en el calendario, sino porque la vida misma es frágil e incierta. La obediencia práctica es otra dimensión crucial de la preparación verdadera. Jesús dijo en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia no es algo que activamos cuando creemos que el fin está cerca. Es el estilo de vida normal del cristiano. Significa perdonar a quienes nos han herido, no cuando creemos que quedan pocos días, sino como práctica diaria. Significa amar a nuestros enemigos, bendecir a quienes nos maldicen y hacer bien a quienes nos aborrecen, no como preparación de emergencia, sino como expresión natural de Cristo viviendo en nosotros. Significa ser generosos con nuestros recursos, no porque creamos que pronto no los necesitaremos, sino porque confiamos en la provisión de Dios. La ironía más grande de toda esta situación es que mientras las personas se obsesionan con fechas específicas, están ignorando las señales genuinas que Jesús sí nos dio para reconocer la proximidad de su venida. Cristo fue muy específico sobre las condiciones generales que caracterizarían los últimos tiempos, pero deliberadamente vago sobre el momento exacto. Esta combinación no es accidental, es diseño divino. Dios quiere que estemos alertas y preparados, pero no quiere que abandonemos nuestras responsabilidades terrenales o que vivamos en pánico constante. En Mateo 24, Jesús describió una serie de eventos que precederían su regreso. Guerras y rumores de guerras, nación levantándose contra nación, reino contra reino, hambres, pestilencias y terremotos en diversos lugares, pero inmediatamente advirtió que todo esto sería solo principio de dolores. En otras palabras, estas señales indicarían que el proceso del fin ha comenzado, pero no necesariamente que el final es inminente. Es como una mujer embarazada que experimenta las primeras contracciones. Sabe que el bebé viene, pero podría ser en unas horas o en varios días. La certeza del evento no equivale a conocimiento del momento exacto. Jesús también habló del enfriamiento del amor en muchos, el aumento de la iniquidad y la predicación del Evangelio del Reino en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Estas son tendencias generales, no eventos fechables. No puedes marcar en un calendario el día exacto cuando el amor se enfría o cuando el Evangelio alcanza la última tribu no alcanzada. Son procesos, no momentos, y es precisamente esta naturaleza procesal la que frustra a quienes buscan certeza cronológica. Quieren un semáforo que cambie de amarillo a rojo, no una transición gradual como el atardecer. La obsesión con las fiestas judías como marcadores proféticos es particularmente problemática. Sí, Dios estableció las fiestas como sombras de realidades espirituales. Y sí, eventos significativos en la historia de la redención han coincidido con estas celebraciones. Pero saltar de esta observación a la conclusión de que podemos predecir el arrebatamiento basándonos en el calendario hebreo es un salto lógico e injustificado. Dios no está obligado a seguir un patrón que nosotros hemos identificado. Él es soberano y libre. No está atado a nuestras expectativas o interpretaciones. La fiesta de las trompetas, o Rosh Hashanah, ha sido especialmente popular entre los especuladores proféticos.
Señalan que las trompetas están asociadas con el arrebatamiento, en 1 Tesalonicenses 4:16, donde Pablo habla de la trompeta de Dios sonando cuando los muertos en Cristo resuciten. La conexión parece obvia, casi demasiado obvia. Pero aquí está el problema. Si fuera tan simple, ¿no lo habrían entendido los apóstoles? ¿No habrían enseñado claramente esta conexión? En cambio, encontramos a Pablo diciéndonos en 1 Tesalonicenses 5:1-2 que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo paz y seguridad. Esto no suena como algo que ocurrirá en una fecha que todos esperan y han marcado en sus calendarios. Además, el enfoque en las fiestas judías a menudo ignora que la Iglesia es un misterio que no fue completamente revelado en el Antiguo Testamento. Pablo habla de esto extensamente en Efesios 3, describiendo cómo el misterio de Cristo incluye a los gentiles como coherederos y miembros del mismo cuerpo. Tratar de encajar el arrebatamiento de la Iglesia, un evento del Nuevo Pacto, en moldes del Antiguo Pacto, es problemático teológicamente. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No vivimos según las sombras, sino según la realidad que es Cristo. El problema fundamental con todas estas predicciones es que confunden el conocimiento de que algo ocurrirá con el conocimiento de cuándo ocurrirá. Sabemos con certeza absoluta que Cristo regresará. Es una de las promesas más repetidas en el Nuevo Testamento. Sabemos que habrá un arrebatamiento, una resurrección, un juicio. Estos eventos son tan ciertos como la muerte y los impuestos, más ciertos en realidad. Pero la certeza del qué no nos da acceso al cuándo. Es como saber que moriremos algún día. La certeza del evento no nos permite conocer la fecha. Satanás es un maestro en usar nuestras fortalezas en nuestra contra. El deseo de estar preparados para Cristo es bueno, pero Satanás lo tuerce en obsesión con fechas. El anhelo por el cielo es santo, pero el enemigo lo convierte en escapismo, que nos hace inútiles en la tierra. El estudio de la profecía es valioso, pero el diablo lo transforma en especulación que divide iglesias y destruye testimonios. Cada vez que los cristianos se obsesionan con una fecha específica, descuidan el trabajo real del reino, hacer discípulos, cuidar de los necesitados, ser sal y luz en un mundo en decadencia. Mis queridos hermanos, si han llegado hasta aquí en este mensaje, es porque el Espíritu Santo está trabajando en sus corazones. Sé que algunos de ustedes han sido afectados por estas predicciones, tal vez han tomado decisiones basadas en ellas, o conocen a alguien que lo ha hecho. Quiero que sepan que Dios no los condena por su sincero deseo de estar listos para su venida, pero también quiero invitarles a reflexionar más profundamente sobre lo que realmente significa estar preparados. Si este mensaje está transformando su perspectiva, por favor, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Más importante aún, compartan en los comentarios cómo Dios les ha hablado hoy. Sus testimonios pueden ser el bálsamo que otro hermano herido necesita. Cuenten sus historias, sus luchas, sus victorias. Este no es solo mi canal, es nuestra comunidad de fe, donde juntos buscamos la verdad y nos fortalecemos mutuamente en estos tiempos desafiantes. La preparación verdadera para el encuentro con Cristo es radicalmente diferente de lo que las predicciones sensacionalistas promueven. Comienza con entender que estar listo no es un estado que alcanzamos en un momento específico, sino una condición continua del corazón. Jesús ilustró esto perfectamente en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Todas tenían lámparas, todas estaban esperando al novio, todas se durmieron cuando él tardó. La diferencia no estaba en su vigilia, sino en su preparación. 5 tenían aceite extra, 5 no. El aceite no se puede conseguir en el último minuto. Representa una vida de comunión con el Espíritu Santo, una reserva espiritual construida a través de años de fidelidad. Esta parábola destruye la noción de que podemos prepararnos rápidamente cuando alguien anuncia una fecha. Las vírgenes insensatas intentaron conseguir aceite cuando escucharon el clamor de medianoche, pero era demasiado tarde. No puedes construir una relación con Dios en modo pánico. No puedes desarrollar carácter cristiano en una semana.
No puedes acumular fruto del Espíritu como si fuera mercancía. La preparación real es el resultado de decisiones diarias, pequeñas obediencias, oraciones consistentes, estudio regular de la palabra y una vida de servicio sacrificial. La santidad práctica es el corazón de esta preparación. No estamos hablando de una santidad legalista que cuenta cada paso y mide cada palabra, sino de una santidad relacional que fluye de nuestro amor por Cristo. Es la santidad que te hace perdonar a tu esposo cuando te hiere, no porque el rapto pueda ser mañana, sino porque Cristo te perdonó primero. Es la pureza que te hace apartar tus ojos de la pornografía, no por miedo al juicio, sino por amor al que te compró con su sangre. Es la integridad que te hace devolver el cambio extra en la tienda, no porque creas que quedan pocos días, sino porque representas a un Dios honesto. El servicio activo es otra dimensión crucial de estar preparados. En Mateo 24, 45, 46, Jesús habla del siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre su casa para darles alimento a tiempo. Cuando el Señor regresa, encuentra a este siervo haciendo exactamente eso, no escondido en un búnker esperando el fin, sino activamente sirviendo. La verdadera preparación no nos paraliza, nos moviliza, no nos hace abandonar nuestras responsabilidades, nos hace más diligentes en ellas. Un cristiano preparado es un mejor empleado, un mejor padre, un mejor ciudadano, porque vive cada día como si fuera para el Señor. La gran comisión no tiene fecha de expiración. Jesús no dijo, hagan discípulos hasta que alguien prediga mi regreso, sino hasta el fin del mundo. Cada día que pasamos obsesionados con fechas es un día que no invertimos en alcanzar a los perdidos. Piensen en esto. Más de 150,000 personas mueren cada día en el mundo. Muchos de ellos nunca escucharon el Evangelio claramente presentado. Mientras debatimos sobre si el rapto será el 23 de septiembre, almas están entrando a la eternidad sin Cristo. ¿Qué creen que le importa más a Dios? ¿Que descifremos la fecha de su regreso o que rescatemos a los que perecen? La mayordomía fiel es otro aspecto de la preparación verdadera. Jesús contó múltiples parábolas sobre siervos a quienes se les confiaron recursos mientras su Señor estaba ausente. En cada caso, los siervos fieles fueron aquellos que invirtieron y multiplicaron lo que se les dio, no los que lo enterraron esperando el regreso inmediato del amo. Vender todas tus posesiones porque crees que el mundo terminará en una semana no es fe, es presunción. Abandonar tus responsabilidades financieras no es espiritual, es irresponsable. Dios nos ha puesto como mayordomos de recursos, relaciones y responsabilidades, y espera que las administremos fielmente hasta que Él regrese, sea mañana o en 1000 años. El crecimiento espiritual continuo es esencial. Pedro nos exhorta en su segunda carta a añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Nota que es un proceso de adición continua, no un sprint de última hora. No puedes microondear la madurez espiritual. No existe un curso intensivo de santidad. El carácter cristiano se forja en el horno de las pruebas diarias, las decisiones consistentes y la rendición continua al Espíritu Santo. Cada día que vivimos en obediencia, cada tentación que resistimos, cada acto de amor que realizamos, nos está preparando para ese encuentro glorioso con Cristo. La comunidad de fe juega un papel vital en nuestra preparación. Hebreos 10, 24-25 nos instruye a no dejar de congregarnos, sino a estimularnos al amor y a las buenas obras, y tanto más cuando vemos que el día se acerca. Nota que la respuesta a ver el día acercarse no es aislarnos en búnkers individuales, sino fortalecer nuestras conexiones comunitarias. Necesitamos unos a otros para mantenernos responsables, para animarnos cuando flaqueamos, para corregirnos cuando nos desviamos. La preparación para el regreso de Cristo no es un proyecto individual sino comunitario. El deseo humano de certeza es comprensible pero peligroso cuando se trata de los misterios divinos. Vivimos en una era donde la información está al alcance de nuestros dedos.
donde los algoritmos predicen nuestros comportamientos, donde la ciencia promete respuestas a casi todo. En este contexto, la idea de que algo tan importante como el regreso de Cristo permanezca oculto es intolerable para muchos. Quieren democratizar el conocimiento divino, hackear el código de Dios, descifrar el algoritmo del Apocalipsis. Pero Dios no es un código que descifrar, sino un ser personal que relacionarse. La certeza falsa es más peligrosa que la incertidumbre honesta. Cuando alguien está absolutamente convencido de que conoce la fecha del regreso de Cristo, toma decisiones irreversibles basadas en esa convicción. Pero la historia está llena de las ruinas dejadas por tal certeza. Familias destruidas porque un cónyuge creyó y el otro no. Fortunas desperdiciadas en campañas publicitarias para advertir al mundo. Carreras abandonadas justo cuando estaban despegando. Educaciones interrumpidas justo antes de graduarse. Cada una de estas decisiones parecía noble en el momento, motivada por fe y urgencia. Pero cuando la fecha pasa y la vida continúa, las consecuencias permanecen. El orgullo espiritual es el combustible que alimenta estas predicciones. Hay algo intoxicante en creer que has descubierto lo que generaciones de cristianos no pudieron ver, que de alguna manera tu generación, tu grupo, tu líder es especial, elegido para recibir revelación exclusiva. Este es el mismo orgullo que llevó a los gnósticos del primer siglo a crear evangelios secretos y conocimiento oculto. Es el orgullo que dice: Dios me ha mostrado algo que no le ha mostrado a otros. Pero el Dios de la Biblia no es un Dios de conocimiento secreto para élites espirituales. Es un Dios que revela verdades fundamentales a los humildes y sencillos. La manipulación emocional es una táctica común en estas predicciones. Los predicadores del día del juicio final son maestros en crear urgencia artificial. Usan música dramática, imágenes apocalípticas, testimonios emotivos y retórica inflamatoria para crear un estado de pánico controlado. En ese estado emocional elevado, las personas son más susceptibles a la sugestión, menos capaces de pensamiento crítico, más propensas a tomar decisiones impulsivas. Es una forma de manipulación que explota los miedos más profundos y las esperanzas más elevadas de las personas. El aislamiento es otro peligro real. Cuando alguien se convence de una fecha específica, tiende a rodearse solo de personas que comparten esa creencia. Cortan lazos con familiares y amigos que expresan dudas. Dejan iglesias que no predican su revelación. Se sumergen en comunidades en línea, donde la especulación se refuerza mutuamente hasta alcanzar niveles febriles. Este aislamiento los hace más vulnerables a la radicalización y menos capaces de escuchar voces de razón. La distorsión de las escrituras es inevitable cuando se busca justificar una fecha específica. Versículos son sacados de contexto, números son manipulados mediante complicados cálculos, símbolos son reinterpretados para ajustarse a la narrativa. La Biblia se convierte en un rompecabezas esotérico en lugar de la clara revelación de Dios. Se ignoran los pasajes que contradicen la teoría y se magnifican los que parecen apoyarla. Es eisegesis en su forma más pura, leer en el texto lo que queremos encontrar en lugar de extraer del texto lo que realmente dice. Las consecuencias psicológicas de las predicciones fallidas son profundas y duraderas. Muchas personas experimentan lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva severa, cuando una creencia profundamente sostenida es contradicha por la realidad. Algunos duplican su creencia, inventando explicaciones elaboradas de por qué la predicción era correcta pero mal interpretada. Otros abandonan la fe completamente, incapaces de reconciliar el fallo con sus expectativas. La depresión, la ansiedad y hasta pensamientos suicidas no son raros después de predicciones fallidas significativas. El testimonio cristiano sufre inmensamente. Cada predicción fallida es un clavo más en el ataúd de la credibilidad cristiana ante el mundo. Los medios de comunicación adoran estas historias porque confirman el estereotipo del cristiano como fanático y racional. Los ateos y escépticos las usan como munición en debates.
Los jóvenes cristianos se avergüenzan de identificarse con una fe que parece atraer a charlatanes y engañados. El daño a la reputación del Evangelio es incalculable. La responsabilidad pastoral es seria en estos asuntos. Santiago 3:1 advierte que los maestros recibirán mayor condenación. Aquellos que enseñan falsas fechas no solo se engañan a sí mismos, sino que arrastran a otros al engaño. Serán responsables ante Dios por cada vida arruinada, cada fe destruida, cada alma que se alejó de Cristo debido a sus falsas profecías. No es un juego predecir el fin del mundo. Es un asunto de vida o muerte espiritual para aquellos que son influenciados. La esperanza cristiana no depende de conocer fechas, sino de conocer a una persona. Nuestra esperanza no está anclada en un calendario, sino en el carácter inmutable de Dios. Él prometió regresar, y lo hará. No porque hayamos descifrado el código, sino porque Él es fiel. No porque las señales se alineen según nuestros cálculos, sino porque su palabra no puede fallar. Esta esperanza es más sólida que cualquier predicción, más duradera que cualquier especulación, más confiable que cualquier cálculo humano. La inminencia es diferente de la inmediatez. El Nuevo Testamento consistentemente presenta el regreso de Cristo como inminente, es decir, que puede ocurrir en cualquier momento. Pero inminente no significa inmediato. Una tormenta puede ser inminente sin ser inmediata. Un parto puede ser inminente sin ocurrir en las próximas horas. La inminencia nos mantiene alertas sin volvernos ansiosos, preparados sin pánico, expectantes sin obsesión. Es la postura perfecta del creyente, viviendo plenamente en el presente mientras anticipamos gozosamente el futuro. La bendita esperanza de Tito 2:13 no es una fecha en el calendario, sino la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nota que el énfasis está en la persona que viene, no en cuándo viene. Esperamos a Jesús, no al 23 de septiembre. Anhelamos ver su rostro, no descifrar su horario. Nuestra esperanza es relacional, no cronológica. Es el anhelo de la novia por el novio, no la obsesión del detective con resolver el caso. La transformación presente es el fruto de la esperanza futura. Primera de Juan 3:3 dice que todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Nota el tiempo presente. Se purifica. No se purificará cuando se acerque la fecha, sino que continuamente se está purificando. La esperanza del regreso de Cristo no es una doctrina para el futuro, sino una motivación para el presente. Nos transforma ahora, nos santifica hoy, nos motiva en este momento. El consuelo en el sufrimiento es uno de los regalos más preciosos de esta esperanza. Cuando Pablo escribió a los tesalonicenses sobre el arrebatamiento, su propósito no era satisfacer su curiosidad cronológica, sino consolar su dolor por los hermanos fallecidos. Les aseguró que los muertos en Cristo resucitarían primero, que todos serían reunidos, que estarían para siempre con el Señor. Y concluye: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El propósito de la doctrina del rapto no es especulación, sino consolación. La motivación para la santidad fluye naturalmente de esta esperanza. Si realmente creemos que Cristo puede venir en cualquier momento, ¿cómo vivimos? No acumulando latas de comida, sino acumulando tesoros en el cielo. No calculando fechas, sino calculando el costo del discipulado. No preparando búnkers, sino preparando corazones. La posibilidad constante de su regreso debe hacernos más santos, no más histéricos, más serviciales, no más especulativos, más amorosos, no más aislados. La unidad de la Iglesia debe fortalecerse, no debilitarse, por esta esperanza común. Sin embargo, las predicciones de fechas específicas han sido una fuente constante de división. Iglesias se han dividido, amistades se han roto, familias se han fracturado por desacuerdos sobre fechas proféticas. Esto es lo opuesto de lo que Cristo oró en Juan 17, pidiendo que sus seguidores fueran uno como Él, y el Padre son uno. Si nuestra escatología divide en lugar de unir, algo está profundamente mal. La perspectiva eterna transforma la vida temporal. Cuando vivimos con la conciencia de la eternidad,
Nuestras prioridades cambian radicalmente. Los problemas que parecían montañas se vuelven hormigueros. Las pérdidas temporales se ven en el contexto de ganancias eternas. El sufrimiento presente se compara con la gloria venidera. No necesitamos saber la fecha exacta para vivir con esta perspectiva. Solo necesitamos creer que la eternidad es real y que nuestras decisiones actuales tienen consecuencias eternas. El gozo anticipatorio es la marca del cristiano que espera correctamente. Filipenses 4:4 nos manda a regocijarnos siempre y añade, otra vez digo, regocijaos. Este gozo no depende de circunstancias ni de calendarios. No aumenta cuando alguien predice una fecha, ni disminuye cuando la predicción falla. Es un gozo arraigado en la persona de Cristo y la certeza de sus promesas. Es el gozo de saber que, pase lo que pase, termine cuando termine, Él viene y estaremos con Él para siempre. Hemos llegado al corazón del mensaje. La pregunta no es si el rapto ocurrirá el 23 de septiembre o cualquier otra fecha que los humanos puedan calcular. La pregunta es, ¿estás viviendo de tal manera que estás listo para encontrarte con Cristo en cualquier momento? No estoy hablando de tener tus papeles en orden o tu despensa llena. Estoy hablando de tu corazón, tu alma, tu relación con el Salvador. ¿Está tu lámpara llena de aceite? ¿Está tu vida produciendo fruto? ¿Está tu corazón anhelando su aparición por las razones correctas? La fidelidad diaria es más valiosa que el conocimiento profético. Jesús valoró más a María y Marta por su servicio fiel que si hubieran podido predecir el día de su muerte y resurrección. Valoró más a Pedro por su predicación en Pentecostés que si hubiera podido calcular la fecha de la segunda venida. La fidelidad en lo poco es lo que nos prepara para ser puestos sobre mucho. No es glamorosa, no genera titulares virales, no atrae multitudes, pero es lo que Dios busca y recompensa. El discipulado continuo no puede ponerse en pausa mientras esperamos el rapto. Jesús no nos llamó a ser especuladores proféticos, sino a ser pescadores de hombres. No nos comisionó para descifrar fechas, sino para hacer discípulos. Cada momento que pasamos obsesionados con cuándo vendrá, es un momento que no invertimos en preparar a otros para cuando venga. El discipulado es trabajo duro, requiere tiempo, paciencia, amor, sacrificio. No puede hacerse con prisa de último minuto. La responsabilidad personal es ineludible. Nadie más puede estar listo por ti. No puedes heredar la preparación espiritual de tus padres. No puedes comprar aceite espiritual de tu pastor. No puedes transferir la santidad de tu cónyuge creyente. Cada uno comparecerá ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sí mismo. La pregunta no será, ¿predijiste correctamente la fecha?, sino, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Cómo usaste tu tiempo, tus talentos, tus recursos? ¿Amaste a Dios con todo tu corazón? ¿Amaste a tu prójimo como a ti mismo? La urgencia del evangelismo debe motivarnos más que cualquier fecha predicha. Si realmente creyeras que Cristo viene pronto, ¿qué harías? ¿Almacenarías comida o compartirías el pan de vida? ¿Acumularías oro o invertirías en almas eternas? ¿Te esconderías del mundo o serías luz en la oscuridad? El mundo está muriendo sin Cristo ahora mismo, no en alguna fecha futura. Cada día que pasa, miles entran a la eternidad sin esperanza. Esa es la verdadera urgencia que debe motivarnos. La sobriedad espiritual es esencial en estos tiempos de especulación desenfrenada. Primera de Pedro 5:8 nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La sobriedad no es pesimismo ni cinismo, sino claridad mental y espiritual. Es la capacidad de discernir entre la verdad y el error, entre la revelación genuina y la especulación humana. Es mantenerse firme cuando todos a tu alrededor están siendo llevados por vientos de doctrina. El amor como evidencia suprema de preparación es lo que Jesús enfatizó. En Juan 13:35 dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No dijo: si predijeron correctamente mi regreso.
O, si almacenaron suficientes suministros. El amor es la marca del verdadero discípulo. Un cristiano preparado para el regreso de Cristo es uno que ama profundamente, ama a Dios supremamente, ama a su prójimo sacrificialmente, ama hasta a sus enemigos sobrenaturalmente. La perseverancia hasta el fin es lo que Cristo requiere. Mateo 24:13 promete: «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Perseverar no es sobrevivir hasta una fecha específica, es mantenerse fiel a través de todas las pruebas, tentaciones y tribulaciones que la vida presenta. Es seguir creyendo cuando las predicciones fallan, seguir sirviendo cuando el entusiasmo disminuye, seguir amando cuando el amor de muchos se enfría. La perseverancia no es un sprint hacia una fecha, sino un maratón hacia la eternidad. La sabiduría para discernir es un regalo que debemos buscar urgentemente. Santiago 1:5 promete que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Necesitamos sabiduría para navegar estos tiempos confusos, para distinguir entre verdaderos maestros y falsos profetas, para saber cuándo hablar y cuándo callar, para entender qué batallas pelear y cuáles ignorar. La sabiduría nos protege del engaño y nos guía hacia la verdad. La paz que sobrepasa todo entendimiento debe caracterizar al creyente que espera correctamente. Filipenses 4:7 promete esta paz como guardián de nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. No es la paz de saber exactamente cuándo vendrá Cristo, sino la paz de saber que vendrá y que estamos seguros en Él sin importar cuándo sea. Es la paz que nos permite dormir tranquilos, aunque no sepamos si mañana será el día. Es la paz que nos permite plantar árboles cuyos frutos tal vez nunca veamos, pero confiando que si los vemos, glorificaremos a Dios por su fidelidad. El testimonio final que dejamos es lo que realmente importa. Cuando todo esté dicho y hecho, cuando Cristo regrese, sea cuando sea, ¿qué legado habremos dejado? ¿Seremos recordados como los que constantemente predecían fechas equivocadas, o como los que constantemente amaban correctamente, como los que causaron división y confusión, o como los que trajeron unidad y claridad, como los que vivieron en pánico, o como los que vivieron en paz, como los que abandonaron sus responsabilidades, o como los que fueron fieles hasta el fin? Hermanos míos amados, el rapto no es sobre una fecha, es sobre un destino. No es sobre cuándo, sino sobre quién. ¿Quién está listo? ¿Quién está vigilando? ¿Quién está viviendo de tal manera que puede decir con Pablo: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia»? La pregunta no es si sabes cuándo vendrá Cristo. La pregunta es: si viniera hoy, en este momento, mientras lees estas palabras, ¿estarías listo? No listo con suministros y refugios, sino listo en tu corazón, limpio en tu conciencia, fiel en tu servicio, abundante en amor. El tiempo de especulación ha terminado. El tiempo de preparación verdadera es ahora. No mañana, no el 23 de septiembre, no alguna fecha futura que alguien pueda predecir, sino ahora. Hoy es el día de salvación. Ahora es el momento de arrepentimiento. Este instante es tu oportunidad de estar verdaderamente listo, porque la verdad gloriosa y aterradora es esta: Cristo viene. Puede ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y cuando esa trompeta suene, no habrá tiempo para preparación de último minuto. La puerta se cerrará, el tiempo se acabará, el destino se sellará. ¿Estás listo? No para una fecha, sino para la eternidad. No para una predicción, sino para una persona. No para un evento, sino para el encuentro que definirá tu existencia eterna.